Bueno, los electrones de valencia pues se van a representar por la estructura de Lewis o el diagrama de Lewis, donde se van a poner puntitos alrededor del símbolo, indicando los electrones que tienen en la última órbita, ya que esos son los que se van a dar o robar o ceder para hacer los enlaces químicos, ¿no? Como por ejemplo, el flúor, aquí le falta uno para completar los 8, al igual que estos. Por lo tanto, tiene que buscar ese electrón que le falta. Y ese electrón que le falta, pues lo tiene que obtener de algún lado para completarse, ¿no? En este caso podría ser el electrón del hidrógeno, pues que se vaya para allá para poder completarse, ¿no? Y pues en la tabla periódica podemos ver los electrones de valencia. Recuerden que en las filas horizontales, en las filas verticales, perdón, que son los grupos también, van del 1 al 18. Y recordemos que el primero, pues tienen todos un electrón de valencia, así como estos. En el 2 tienen dos electrones de valencia. Y de ahí nos brincamos hasta el 13. En el 13 tienen tres. Recuerden que los del medio, al tener el orbital D, pues a veces tienen dos, a veces tienen tres, ahí va cambiando, ¿no? Son inestables de cierto modo, para decirlo. Por lo tanto, pues vamos a usar solo los representativos, ¿no? De la 1 y 2 y de la 13 a la 18, donde son los gases nobles, que son los que cumplen de tener 8 electrones en la última órbita. Y conociendo esto, pues Lewis nos dice cómo se unen los elementos, cómo forman enlaces químicos. Hay ocasiones donde, pues por ejemplo, el sodio, que tiene un electrón de valencia, pues le va a dar su electrón al cloro, que tiene 7 y le falta uno para completarse, ¿no? Pero cuando son muy electronegativos o cuando son dos no metales, pues no puede quedarse nadie con el electrón. Y va a pasar lo que pasó aquí con el hidrógeno, que es un no metal, y el carbono, que es otro no metal, pues queda en medio, ¿no? Como hacía el ejemplo de que si dos personas muy fuertes jalan una mochila, nadie se queda con la mochila se queda en medio. Pero si una persona fuerte, en este caso sería un no metal, le quiere quitar la mochila a un metal que es un débil, pues fácilmente le puede quitar ese electrón a la mochila, ¿no? Y con base a eso, pues vamos a ver cómo se unen los elementos, ¿no? Y pues tenemos el enlace iónico que se da entre un metal y un no metal, como lo marca aquí. Ayer vimos un poquito de los tipos de enlace que había, pero este es el primero, ¿no? El enlace iónico. Se llama iónico porque un ion es una partícula que tiene carga. Como recordarán, los electrones tienen carga negativa. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí al sodio, ¿no? ¿Alguien me puede decir el sodio qué número atómico tiene en la tabla periódica? ¿Se acuerdan cuál es? Vamos a ver quién me puede ayudar. Recuerden que el sodio es Na. ¿Qué número es el sodio? Es 11. 11. Muy bien. Por lo tanto, como recordarán, gracias. Como recordarán, pues el sodio tiene 11 protones positivos y tiene también pues 11 negativos, o sea, van a ser 11 positivos y 11 negativos, por eso es estable. Pero, ¿qué va a pasar si pierde su electrón que es negativo? Al perderlo, pues va a quedar desequilibrado de cierto modo, van a quedar 11 positivos y van a quedar 10 negativos nada más. Entonces va a quedar 11 menos 10, porque ahora son uno menos, le quitamos este. Si se fijan, pues esta resta nos va a dar uno positivo. Por lo tanto, el sodio pues va a quedar un ion positivo, o sea, una partícula cargada. Y el cloro, ¿me pueden decir qué número es el cloro? Recuerden que su símbolo es Cl, ¿no? Está del lado derecho. El 17. 17. Sí. Ok. Y pues aquí el 17, ¿no? Recordemos que va a tener 17 positivos y 17 negativos, pero recuerden que ahora le vamos a dar un electrón. Por lo tanto, positivos van a ser 17 y negativos van a ser 18. Esta resta o esta diferencia, pues nos va a dar una diferencia de un negativo. Por lo tanto, el cloro va a quedar como negativo. Y pues según la ley de las cargas físicas o de las cargas eléctricas, símbolos diferentes
se unen como imanes. Y es por eso que se mantienen unidos los átomos. Utilizando la estructura de Lewis y un poquito de física, pues podemos descubrir por qué se unen los átomos, ¿no? Y es por las cargas. Al perder o ganar electrones se vuelven más positivos o más negativos dependiendo quién ganó o quién perdió, y eso hace que se unan, ¿no? Esto funciona en el enlace iónico. Es el tipo de enlace que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, profe. Y pues hay que recordar o hacer énfasis en que es entre un metal y un no metal. Como el metal es débil electronegativamente, pues pierde su electrón totalmente, ¿no? Y pues tenemos como el cloruro de sodio o alguna otra partícula cargada, ¿no? Entonces, sodio positivo con cloro negativo, cargados eléctricamente, se unen por ley de cargas, ¿no? Recuerden que símbolos o signos, perdón, diferentes se unen, signos iguales se separan, ¿no? Pero también existe el enlace iónico, que hablábamos cuando son entre dos no metales, es decir, dos fuertes, ¿no? Electronegativamente hablando. El electrón que se va a compartir, normalmente son en pares de electrones, también se debe compartir, debería estar aquí. Este, tratan de quedarse con el electrón del contrario, pero no pueden. Recuerden que todos tratan de tener 8, con excepción del hidrógeno y el helio. Ellos tratan de tener 2 nada más, porque solo tienen la primera órbita. Si yo los encerraría en un círculo, aquí veríamos que el hidrógeno tiene 2. Y si yo muevo el círculo para observar solamente con el carbono, pues me daría cuenta que aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le faltaría, es carbono, perdón. Le faltarían pues todavía más, ¿no? Otros 2 para completarse. Por lo tanto, el carbono puede unirse a otros elementos formando otras estructuras, ¿no? Como por ejemplo metano, que tiene varios hidrógenos añadidos. Y así se va a ir uniendo hasta que complete los 8, ¿no? Hasta que tenga los 8 puntitos alrededor. Eh, y pues si el elemento es el mismo, como por ejemplo carbono con carbono, hidrógeno con hidrógeno, oxígeno con oxígeno, el elemento va a quedar, perdón, el electrón va a quedar exactamente en medio, ¿no? Si no, siempre va a quedar un poquito al más electronegativo, es por lógica, ¿no? Si por ejemplo yo quiero quitarle la mochila a una persona que es más fuerte que yo, por poquito, pues no me la va a poder quitar a mí y mucho menos yo a él, pero la mochila va a quedar en medio y pues va a quedar ahí compartida, ¿no? Y se pueden hacer enlaces covalentes. Recuerden aquí, pónganle ahí como una nota, siempre son en pares de electrones, ¿no? En el enlace covalente. Puede ser simple, puede ser doble o puede ser triple, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Muy bien. Y pues van a tener nombres con base a la unión. Ustedes de tarea investigaron pues la nomenclatura actual, que es la sistemática o la UPAC, que es esta de aquí, donde se cuenta la cantidad de elementos que tiene. Por ejemplo, si es un oxígeno, se llama monóxido. Y si es un carbono, pues monocarbono o monosodio, algo así, ¿no? Se va a contar la cantidad de elementos que tiene y se le va a dar un prefijo con base a eso. ¿Sí hicieron la tarea? Sí, profe. Sí, Muy bien, vamos a continuar. Y por ejemplo, aquí tenemos el agua. Nos dice que el agua es la unión de 2 hidrógenos con un oxígeno. Viendo la estructura de Lewis, pues vamos a darnos cuenta que que el hidrógeno... Jóvenes, apaguen sus micrófonos, por favor. Tenemos aquí que el hidrógeno tenemos que el hidrógeno es pues una H con un puntito
y que el oxígeno es una O con 6 puntitos alrededor. Podemos darnos cuenta que al oxígeno pues le faltan 2 puntitos para completar los 6 y al hidrógeno le falta un puntito para completar los 2. Recuerden que el hidrógeno siempre es la excepción, es el único. Entonces pues vamos a dibujarlo de la siguiente manera, ¿no? Nos damos cuenta que aquí le van a faltar 2 puntitos al oxígeno. Por lo tanto, vamos a ocupar 2 hidrógenos porque cada hidrógeno va a aportar un puntito, ¿no? Para formar ahí el enlace covalente o iónico. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos esto es identificar qué elementos tenemos aquí. Tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. El hidrógeno es un elemento que es metal o no metal. Chequenlo ahí en su tabla periódica, por favor. A ver, Adolfo González, ¿estás ahí? Se supone que el hidrógeno es un no metal. Ok, el hidrógeno es un no metal, muchas gracias. ¿Y el oxígeno es metal o es no metal? El oxígeno también es no metal. Por lo tanto, al ser un no metal con un no metal, pues va a ser un enlace covalente porque son puros fuertes, puros no metales. Por lo tanto, van a compartir electrones, no se los va a regalar, se los van a compartir, van a quedar en medios. Este 2 significa pues que son 2 hidrógenos o puedes ponerlo de esta manera, ¿no? Es lo mismo. Pero pues más resumido se pone así. Esto ya es una ecuación, ¿no? O sea, si mezclo hidrógeno con oxígeno, obtengo agua o reacciones químicas. Bueno, entonces yo tendría que dibujar los elementos con el diagrama de Lewis o con la estructura de Lewis. Me quedaría un hidrógeno, otro hidrógeno y un oxígeno con 6. Aquí podemos darnos cuenta que pues van a tener que compartir electrones, se tienen que formar pares. Lo que yo tengo que hacer es unir un par con un par, como por ejemplo este de aquí, unirlo con este y este. A ver, la persona que tiene LG, necesito que apague su micrófono, lo voy a sacar de la videollamada. No sé quién sea. Bueno, lo voy a tener que sacar porque creo que ni siquiera está aquí. Muy bien. Entonces tenemos que unir pares de electrones, ¿no? Los electrones que se van a compartir. Por ejemplo, el oxígeno va a compartir, pues, este electrón y el hidrógeno el otro. Entonces van a compartir estos pares. Y del otro lado, pues tenemos estos dos también. Una vez que ya vimos cuáles se van a unir con los otros, pues vamos a formar la estructura de Lewis ya del agua. Sabemos que es un enlace covalente, por lo tanto, van a compartir. No se los va a dar. El hidrógeno no le va a dar sus electrones. Los van a compartir. Cada quien va a poner uno sobre la mesa. En este caso, tenemos que hidrógeno con oxígeno nos debe. Ay, se me movió aquí. Creo que está mal ahí. Bueno, que hidrógeno con oxígeno, pues nos debe quedar algo así. Este aquí, con sus puntitos, son 6. Recuerden que es como se persigna, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha. Y nos va a quedar un hidrógeno de un lado, el otro hidrógeno del otro lado, y el oxígeno nos queda en medio, con sus puntitos. Y recuerden que pues van a compartir, cada quien va a poner un par. Se puede representar de esta manera, con los electrones ahí en medio, o se puede representar con el oxígeno así y con una rayita representando los dos electrones compartidos ahí en medio, ¿no? Se puede representar así o de esta manera que es lo mismo, ¿no? Si yo veo pues este dibujo y encierro solo el oxígeno, ¿cuántos electrones cuántos electrones tiene? Pues van a ser 2, 4, 6 y 8. Por lo tanto, el oxígeno de esta manera pues está completo. En cambio, si yo veo solo el hidrógeno con los electrones compartidos, pues ahí tiene 2. Y recordemos que que el hidrógeno se llena o se completa con 2. Y el otro oxígeno pues va a pasar lo mismo. Entonces, de esta manera, la molécula de agua es muy estable
¿Por qué? Porque ya cumplen la regla del octeto y cumplen, pues en este caso, la regla de los dos con el hidrógeno. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Muy bien. Estoy grabando la videollamada para mandárselas ahí por el grupo, por si quieren volver a ver el video. Muy bien. Y tenemos aquí otro ejemplo donde tenemos sodio con flúor. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar en qué fila están. Nos damos cuenta que el sodio está en la primera fila, por lo tanto va a tener un electrón de valencia. El flúor está en la número 17, por lo tanto va a tener 7. ¿El sodio es metal o es no metal? Ay, es metal. Muy bien, el sodio es metal. ¿Y el flúor? No metal. Ujú. Por lo tanto, metal más no metal es un enlace iónico. Eso es algo que tenemos que ver al principio, ¿no? ¿Qué significa que es iónico? Que el metal le va a regalar su electrón al no metal. Siempre va a pasar esto. En este caso, este electrón se lo vamos a poner aquí en el espacio que le falta. Y pues vamos a hacerlo, ¿no? Hacemos la estructura de Lewis. Nos damos cuenta que es un enlace iónico, efectivamente. Y ponemos el sodio con un puntito, el flúor con 7 puntitos. Y ya sabemos qué es lo que va a pasar. Como es iónico, le va a regalar o le va a ceder su electrón y se lo vamos a poner aquí. O sea que este puntito va a terminar en esta posición. Y pues ya hacemos la mezcla, sodio con flúor y le pasamos el electrón al flúor. De esta manera, el flúor queda completito. El flúor queda completo y el sodio queda pues sin nada. Pero recuerden que si vemos el modelo de Bohr, el modelo de Bohr para el sodio, antes del electrón de valencia tenía 8. Por lo tanto, se queda con 8 también al perder el último. Queda con 8 en la última órbita. El flúor se completa y quedan ya completitos. ¿Por qué se unieron estos dos elementos? Pues por la ley de cargas. Recuerden que siempre, póngalo ahí como nota, el metal se vuelve positivo y el no metal se vuelve negativo. Y positivo con negativo se unen. Hasta aquí, ¿alguna duda? No, profe. Entonces, el enlace iónico es el que tiene positivo y negativo, y el enlace covalente es el que comparte, el que lleva la rayita, ¿no? Por ejemplo, como el agua era H2O, era una H unido con una O, unido con otra H. Así es iónico, perdón, así es covalente, y el de arriba va a ser el iónico. ¿Alguien tiene alguna duda? Igual les voy a dejar el video en el grupo, ¿no? Para que lo vean. Y vamos con el siguiente. Tenemos Ba más 2 cloros. Ba es bario. Veamos si es iónico o covalente. Pueden verlo ahí en la tabla periódica. Está en la segunda, en el grupo 2, hasta abajo. ¿Es metal o no metal? Es metal. Metal mezclado con un cloro. ¿El cloro es metal o es no metal? El cloro es no metal. Es un no metal, por lo tanto también va a ser un enlace iónico. Eso es lo primero que tenemos que ver. Lleva acento, pero aquí no lo puedo poner. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Qué tipo de enlace es? Ya nos dimos cuenta que es un iónico, porque es un no metal y un metal. Por lo tanto, va a darle su electrón. ¿Quién le va a dar electrón a quién? El metal siempre le va a dar su electrón al no metal. En este caso, el bario le va a dar estos dos electrones al cloro. Si se fijan, el cloro aquí le faltan uno. Por lo tanto, por eso ocupamos dos cloros, para que le reparta uno a un cloro y otro a otro cloro. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar si es iónico o covalente. Y es iónico, va a llevar signos de más y de menos. El metal siempre va a ser el más.
y los ponemos con estructura de Lewis o con diagrama de Lewis. El bario pues tiene dos puntitos y tenemos dos cloros, porque si se fijan, al darle su electrón, le va a dar uno a este y el otro a este. Y se va a quedar algo así. Ya completos. Este completo y el bario solito. Pero cuando está solito también es estable. Y pues va a pasar lo siguiente, ¿no? Ponemos al bario ya sin nada. Ahí en el dibujo no se ve muy bien, lo quise recortar, pero no se pudo. Y los cloros del otro lado, pero ya completitos, ¿no? Si los encierro, pues voy a tener un bario aquí, perdón, un cloro aquí, otro cloro acá, y voy a tener el bario aquí. ¿Cuál se va a volver positivo? Pues el metal. ¿Cuál es el metal? El bario. Y los cloros van a ser negativos. ¿Cuántos electrones perdió el bario? Odalis. ¿Cuántos perdió el bario? ¿No está? Tomás. Tampoco. 2, ¿no? Perdió 2. Por lo tanto, hay que indicar cuántos perdió. Aquí le ponemos un 2 para indicar que perdió 2. ¿Y estos cuántos ganaron? 1 y 1. Y de esta manera queda estable. 2 menos 1 nos da 0 y queda estable. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Muy bien. Y ahora vamos pues con carbono y oxígeno. Ah, ustedes tienen ya ahí en su tarea los nombres, ¿eh? Por ejemplo, este es cloro con sodio, recuerden. O la regla dice que se lee de derecha a izquierda y se le agrega el prefijo. Por ejemplo, aquí es un 2, se va a llamar di o vi, que es lo mismo. Es cloro, ponemos clor y se agrega la terminación uro. Cloruro. ¿Qué nos falta? El bario. Entonces va a ser de bario. Aquí se lee al revés, de derecha a izquierda. Por ejemplo, este de acá, el siguiente, es dióxido de carbono. 2 óxidos, un carbono. Dióxido de carbono. Y pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Hay que identificar, ¿el carbono es metal o es no metal? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? El carbono es no metal. Ok, el carbono es no metal. Por lo tanto, vamos a tener un enlace covalente, porque el oxígeno también es un no metal, ¿no? Está del lado izquierdo, perdón, derecho de la tabla periódica. Y pues vamos a darnos cuenta que es un enlace covalente, porque tanto el carbono como el oxígeno son no metales. Ponemos la estructura de Lewis para el carbono. Está en la fila número 14, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. Y el oxígeno está en la fila 16, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. Y nos dice que son 2 oxígenos. Vamos a hacer unión de pares de electrones, por ejemplo, este con este y este con este. Y este con este de acá y este de aquí con este de acá. Nos va a quedar ahí como de doble rayita, ¿no? Por ejemplo, aquí nos va a quedar una y aquí nos va a quedar otra. Recuerden que en el covalente hay que compartir pares de electrones o formar parejitas de electrones, ¿no? Va a ser este con este y este con aquel. Nos va a quedar algo así el dibujo. Y pues vamos a hacerlo, ¿no? Este es el covalente. Entonces ponemos ahí el carbono y ponemos un oxígeno arriba y otro oxígeno abajo para que compartan los electrones. Los electrones tú los puedes acomodar como se te dé la gana. La regla dice que los vas llenando arriba, abajo, izquierda, derecha, pero al momento de unirse, tú los puedes acomodar como sea, ¿no? Aquí tenemos una rayita, otra rayita, otra rayita y otra rayita. Por lo tanto, nos va a quedar un carbono en medio, unido con un enlace doble a un oxígeno
Y del otro lado un enlace doble a otro oxígeno. ¿Y por qué es enlace covalente? Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Muy bien. Entonces aquí en el covalente la clave es formar pares de electrones, formar parejitas de electrones. Y en el iónico es cederle o regalarle los electrones para que tengan cargas. Muy bien. Y se fijan, pues dice ahí que es un enlace doble. ¿Por qué doble? Porque tiene doble rayita de cada lado, ¿no? Aquí. Es un enlace doble. Y pues creo que ya son todos. Pues la actividad de hoy va a ser a formar enlaces covalentes y iónicos con estructura de Lewis. Ahorita se las mando ahí por el grupo para que la hagan. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este tema? No, profe. ¿No? Bueno, pues si no hay dudas, sería pues todo por el día de hoy y pues que tengan buen día. Igualmente. Bueno, pues, gracias. Nos vemos, que estén bien.